Hola amigos y amigas del Observador, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Hoy con nosotros nos acompaña la doctora Karen Araya del Centro Veterinario Dr. Jimmy, que forma parte de la red médica MediSmart. Y vamos a hablar de un tema de verdad que cada vez recibimos más consultas sobre este en particular, castración y esterilización de las mascotas. Doctora, ¿qué tal? Un gusto, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a despejar todo ese montón de dudas que posiblemente muchas personas tienen y que no saben sobre la diferencia entre castración, esterilización, en qué momento, cuándo, y ventajas y desmitificar muchas de las ideas que la gente tiene sobre ambos procedimientos. Doctora, comencemos con lo básico. ¿Qué es una castración y qué es una esterilización? Ok, listo. Vamos a hablar un poquito. Es un tema bastante amplio, es cotidiano. Como usted lo menciona, tanto para ustedes como para nosotros en la clínica. Generalmente hacia principios de año es cuando más la gente adquiere mascotas porque vinieron desde diciembre, ¿verdad? Es casi siempre el regalo de Navidad. Entonces, pues en las primeras consultas siempre surge la duda de qué es una y qué es otra, ¿verdad? O qué es lo que se realiza. Generalmente la castración es la remoción de los órganos reproductores tanto de machos como de hembras, lo cual implica que el paciente no se va a poder reproducir. La esterilización es un procedimiento en el cual por lo regular se cortan tubos, pero el macho no se le quitan, ni al macho ni a la hembra, no se le quitan los órganos reproductores. Es decir, todavía tienen la parte hormonal, por lo cual todavía pueden, en el caso de la esterilización, montar hembras, tener peleas, tener comportamientos erróneos y ya pues ya avanzan a más, ¿verdad? Porque no solo se pelean entre perros, también a veces se vuelven agresivos en casa con personas, con niños. Entonces, por lo regular, la recomendación principal siempre es la castración, donde retiramos todos los órganos reproductivos, quitamos la parte hormonal y evitamos muchos problemas a largo plazo. De hecho, doctora, sobre eso que usted acaba de mencionar, sobre comportamientos y conductas de las mascotas, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y doctora, surge entonces esta pregunta: ¿en qué momento, cuándo es propicio un procedimiento u otro? Y por supuesto también, y tal vez como para ya comenzar con, ¿aplica para todas las mascotas, para cuáles sí y para cuáles no? Aquí, listo. Generalmente, el procedimiento que más comúnmente se realiza en medicina veterinaria es la castración. La esterilización se utiliza más para perros de exhibición, muy posiblemente porque sí requieren ciertas características físicas a la hora de competir en alguna competición, valga la redundancia. Pero no todos los pacientes son viables para este tipo de procedimientos. La edad se recomienda idealmente que hayan alcanzado la madurez sexual. Va a depender del tipo, en el caso de los perros, va a depender del tipo de la raza. Generalmente las razas más grandes, como Golden, Labrador, todos estos entran más tardío a la madurez sexual. Pero en promedio hablamos a partir de los 10 meses, idealmente, en tanto machos de perros como de gatos, y en las hembras, idealmente antes del primer año de vida, pero que hayan pasado ya el primer celo. En este punto se debate montones porque en casa puede ser que tengan machos de diferentes edades, puede que no estén castrados, puede que me monte a la hembra cachorra y me la preñe, que evidentemente va a ser más contraproducente. Entonces va a depender de cada caso. O sea, se hace siempre individualizado, pero la recomendación ideal es en el primer año de vida, tanto de machos como de hembras, que en el caso de la hembra nunca esté en celo, para evitar riesgos postquirúrgicos o intraquirúrgicos y que no sobrepase idealmente el primer año de vida, ¿verdad? No implica que no se pueda hacer en adultos. Realmente la castración o el procedimiento se recomienda siempre independientemente de la edad. Se ha visto que se ha castrado pacientes de 11 años, 12 años por un problema, en el caso de machos por próstata, que eso se puede hablar más adelante de enfermedades, pero sí la recomendación es en el primer año, ¿verdad? Y en la hembra que no esté en celo y que hayan alcanzado idealmente la madurez sexual, a menos de que exista una condición que sea más preocupante. Doctora, ¿y cuál tipo, y a esto aplica para todas las mascotas? Perros y gatos principalmente, si es como la consulta, porque también se esterilizan conejos, animales exóticos o mascotas exóticas que también se realizan y también está indicado, ¿verdad? En el caso de cobayos o cuilos que la gente comúnmente tiene. Hámster no es tan común por el periodo de vida, es mucho más corto, pero sí, el procedimiento se puede realizar pues prácticamente en cualquier especie. Doctora,
estuve leyendo que precisamente la esterilización y la castración, perdón, no solamente es para las personas que no desean camadas, ¿verdad? Es decir, que no desean que sus animalitos se reproduzcan, sino también por temas de enfermedades. Tal vez si nos amplía un poco sobre eso, porque eso es muy importante. Yo creo que es algo en lo que la gente que tiene una mascota no lo ha dimensionado posiblemente. Claro, es muy común que la gente venga a consulta y le digan a uno, es que yo no la quiero castrar, yo no le quiero quitar esa parte. En el caso de los machos pasa montones, ¿verdad? Entonces, a largo plazo no lo vamos a ver enfermedades en animales jovencitos. Realmente las enfermedades vamos a empezar a verlos en geriátricos. O incluso hemos tenido pacientes que enfermedades anteriormente eran a partir de los 7, 8 años en pacientes de 5, por ejemplo. Entonces son pacientes que, por ejemplo, no las quieren castrar, entonces les ponen anticonceptivos. Este tipo de anticonceptivos de forma muy prolongada ocasiona una enfermedad que se llama quistos endometriales en el útero, que son como pelotitas por dentro del útero que al final de cuentas no pueden desarrollar tumores. Cuando se colocan de estos medicamentos en gatas y son de uso para perras, generalmente se forman tumores en las mamas externas. Es muy impresionante, son pacientes que son de cirugía y todo se evitaría con una castración. Esa es como la primera y la más importante, ¿verdad? Porque es como la sobredosis que se puede evitar, un celo en el caso de las perras. El celo es cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses habría que estarle poniendo inyectables, ¿verdad? Es mucho tiempo y se quita, pues, castrándola, ¿verdad? En el caso de las gatas no tienen un periodo estral como las perras, ellas entran por inducción en el momento de la monta, entonces es muy frecuente que siempre estén en celo. Entonces, realmente, lo más indicado es la castración. En el caso de los machos, se puede generar prostatitis, el aumento del tamaño de la próstata, una hiperplasia prostática. Eso nos provoca que el paciente no pueda orinar y es simplemente por un estímulo hormonal, que en el momento que se castra mejora la micción del paciente. Tumores, tumor venéreo transmisible, que es por monta, y no solo a nivel de pene o de vulva, sino también a nivel oral, porque los perros los olfatean, se chupan. Entonces llegan perros con tumores en toda la cavidad oral, perdón. Entonces ya son pacientes que requieren un tratamiento mucho más costoso que lo que hubiera servido una castración al inicio, ¿verdad? Tomando en cuenta que la herida es pequeña. También otras enfermedades, por ejemplo, las perras, o es más común en perras, también pasa en gatas, pero no es tan frecuente, que creen estar preñadas, entonces desarrollan leche, acunan juguetes, entonces tienen un comportamiento ya psicológico de una pseudopreñez, o pseudociesis, como se le conoce el nombre médico. Entonces es un paciente que tiene que tener un tratamiento, hay que secar la leche y el último paso es la castración. Entonces es muy frecuente, ¿verdad?, que todo este montón de enfermedades, incluso estas, una hembra que presenta pseudopreñez lo sigue haciendo. Entonces cada celo va a tener el mismo proceso. Obviamente el útero asume que hay crías, hay más secreción, hay líquido y muchas veces desarrollan piómetra. Doctora, es muy común esto que sea el embarazo ficticio. Sí, es bastante frecuente. Vieras que sí es muy, muy frecuente y no es inmediato al celo. Generalmente las historias siempre son muy parecidas. Hace un mes o hace 2 meses tuvo crías, pero yo no vi que ningún macho la montara y tiene leche. Obviamente ella, por un estímulo hormonal y por los picos tanto de progesterona como de estrógenos, estimuló a su organismo que cree estar preñada y de verdad acunan juguetes, hacen cunas, se los ponen en los pezones para amamantarlos. Obviamente hay mastitis y todos estos, digamos, hay gente que no la castra, entonces le da tratamiento y pasó. El siguiente celo es lo mismo y entonces desarrollamos esta infección uterina que es pus dentro del útero. El útero va aumentando de tamaño y se puede reventar. Entonces ya de una piómetra, que era algo que empezó a llenarse de líquido, vamos a tener una peritonitis e incluso una paciente se puede morir por una peritonitis o un fallo renal a largo plazo. Entonces generalmente todo esto se evita, ¿verdad?, al inicio con algo tan simple como una castración y evitamos muchos problemas y mucho de lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y sí, es bastante común que la gente no los quiera castrar por diversos motivos, porque les da temor, porque quieren sacarle una cría y entonces lo van postergando, y cuando se dan cuenta ya la perrita es geriátrica o ya el macho ya no puede montar, entonces ya nunca lo hicieron y pues se quedan con la idea de que de ahí cuando muera, ¿verdad? Pero sí tenemos un montón de enfermedades. El tiempo o la calidad de vida de las mascotas ha aumentado con el tiempo, o sea, ya las mascotas, el periodo mínimo, o sea, se consideran geriátricos a los 7, pero son pacientes que pueden vivir 15 años, 12 años,
18 años, yo he visto gatos de 20 años, entonces sí, el periodo va a ser más ampliado y evidentemente se nos presentan más enfermedades. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el procedimiento que se le hace a un macho y a una hembra? Claro, el procedimiento de la hembra se llama ovario histerosalpingectomía. Lo que se hace es retirar todo, los ovarios, la salping y el útero completo. Entonces, en caso de las hembras, se hace una herida en el abdomen, el ventral, se incide en el músculo. Obviamente, posterior a esto, el cuidado es evitar que se abra ese músculo. Generalmente, pues uno con una cirugía uno entiende y se queda quieto, los animales no. Entonces, los perritos siguen su vida normal, brincan, saltan, la mayoría son perros chiquitos, ¿verdad? Entonces brincan a sillones, se tiran de camas. Entonces, cuando vienen a revisión de las heridas, generalmente traen el músculo inflamado porque brincaron, saltaron, corrieron, pero es un proceso normal porque no lo podemos dejar quieto. En el caso del macho, en el macho se llama orquiectomía porque lo que se hace es retirar los testículos. En el mejor de los casos, ambos testículos están en el escroto, entonces es una sola herida y en piel, no incidimos en el músculo. Entonces, realmente el caso del macho se recupera mucho más rápido cuando ambos testículos están en el escroto. Pero en el caso del macho tenemos la particularidad de que podemos tener uno de los testículos o los dos en forma ectópica, están en otro lado donde no deberían estar. Entonces, en ellos sí hay que entrar por músculo, entonces tendría las mismas implicaciones de la hembra en caso de algún problema a nivel de músculo. Pero realmente no es tan frecuente y entre más joven, por lo regular las heridas son bastante chicas. Doctora, importante también, cuando uno adopta, en el lugar donde uno adopta, a uno le dan ciertas indicaciones, mire, ya está esterilizado, castrado. Pero ¿qué pasa cuando yo recojo un animalito de la calle? ¿Verdad? Yo no sé claramente si está castrado o esterilizado, no sé tampoco la edad. Por supuesto, yo creo que la recomendación inicial es llévelo donde un hombre o mujer especialistas, donde ustedes. Pero, ¿cómo proceder en este caso, doctora? Ok, lo primero, lo que hacemos siempre es, lo ideal es venir a una consulta general para revisar el estado del paciente. Ya en la primera consulta se van a recomendar ciertos exámenes, un hemograma, un perfil bioquímico, un examen de heces o algo diferente si se ve alguna alteración particular en el paciente. Ya después de todos esos exámenes damos como un punto de partida. Nosotros podemos calcular parcialmente la edad por la dentición, más la forma más específica es haciendo una radiografía del diente para ver la raíz y así calcular la edad. ¿Por qué? Porque hay muchos perritos que han andado en la calle poco tiempo ya tienen dientes picados, quebrados, por huesos, por piedras. Entonces ver los dientes o ver la cantidad de sarro no va a ser indicativo de la edad. Entonces, pues damos un estimado. Ahora, una vez que se adopta un paciente, vamos a pasar un periodo de ambientación en casa. Ese periodo va a ser una semana, 10 días, para ver que en ese periodo no tenga vómitos, no tenga diarreas, todo esté normal. Si todo está normal, empezamos con un plan de vacunación. Hasta que demos de alta de la vacunación y nos aseguremos que ese paciente está en estado óptimo, repetimos exámenes de sangre que siempre son importantes antes de cualquier procedimiento y si todo está normal, se hace el procedimiento, macho o hembra. Si sale alguna alteración en estos exámenes, el procedimiento pues se tira para atrás, ¿verdad? Porque es un procedimiento electivo y evidentemente es más importante resolver lo que haya salido mal en los exámenes. Anemias, problemas de plaquetas, un problema hepático, un problema de riñón, dependiendo de lo que nos salgan en los exámenes, entonces damos la atención prioritaria a esos órganos, porque al final de cuentas la castración es un procedimiento que se utiliza anestesia general y la anestesia se metaboliza por un órgano, se elimina por otro, necesitamos que todo esté de forma perfecta antes de someterlo a una cirugía. Sometemos a una mascota a una castración o esterilización. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Ok, eso es muy importante porque la mayoría de la gente cree que es nada más llevarlo, se castró y chao para la casa. No, realmente sí es un cuidado importante y la gente tiene que disponer del tiempo. No es que tienen que estar 24/7 encima del perro, porque también ha pasado. Hay gente que el perro no lo dejan pero ni moverse, o sea, lo tienen como una momia. Tampoco esa es la intención. El perro tiene que seguir su vida normal. ¿Qué es seguir su vida normal? Si no hubo ninguna complicación en la cirugía, por ejemplo, no fue una piómetra, no fue nada así, que es una herida muy grande, puede salir a caminar, o sea, el resto de su vida va a ser normal. Cuidados imprescindibles para cualquiera de los dos,
Uso de collar isabelino. Tenemos que evitar el amido de esas heridas. La boca tiene bacterias, nos va a contaminar la herida. Las heridas pican, se pueden arrancar hilos. Si se arrancan hilos, hay que hacer una herida más grande para reestructurar. Entonces salió peor, ¿verdad? Eso es algo muy importante que la gente dice, es que pobrecito andarlo con el collar, pero pobrecito perro si se abre la herida, primero. Segundo, tiene que tomar medicación posterior al procedimiento. Generalmente es antibiótico, antiinflamatorio, curación de la herida, que se hace 2 veces al día. Va a depender del médico veterinario y de su experiencia o de lo que ha visto en clínica. Si el paciente es muy delicado, ahora tenemos montones de pacientes con problemas digestivos, es muy, muy frecuente. Cada vez pacientes tienen que comer alimentos especiales, entonces ya uno sabe que de fijo el antibiótico le va a caer pesado. Entonces son pacientes que entonces ya uno prevé eso, manda antiácidos, entonces hay que disponer del tiempo, dos periodos al día, en la mañana y en la tarde. Entonces, pues generalmente la mayoría de nuestros clientes a veces hasta sacan vacaciones para acomodarse por lo menos los primeros días, como para ver cómo se acomodan, ¿verdad? Para acompañar al proceso, y son las heridas que mejor nos sanan, porque realmente están muy preocupados, escriben si le ven una gotita, escriben si le ven una costra, escriben lo mínimo que le vean diferente, y siempre nosotros lo manejamos así, ¿verdad? Nos envían fotos y estamos dándole el proceso o el seguimiento a esas heridas, ¿verdad? Hasta que vienen a quitar los hilos. Claro. Doctora, retomemos un tema que usted no mencionó con la primera pregunta. La castración y la esterilización no solamente es para que las mascotas no tengan camadas, también es inclusive, bueno, aparte de enfermedades, también un tema de conducta. Tal vez si nos amplía un poco sobre ese tema, por favor. Es muy común en el caso de los machos, ¿verdad? Es más común en los machos, igual pasa en las hembras, pero por ciertos niveles de testosterona. Pero en el caso del macho, es muy común que peleen, sobre todo cuando hay varios machos sin castrar, por dominancia. Entonces vamos a tener peleas por ver quién, obviamente, el estatus jerárquico de los perros es en manada. Entonces ellos necesitan pelear para ver cuál va a ser el líder, cuál va a seguir en la pirámide. Entonces, por lo regular, los pacientes cuando no están castrados tienen altos niveles de testosterona y es muy común que se peleen. Entonces ya son peleas entre ellos, ¿verdad? Que yo he visto perros que se pelean por comida y he tenido que suturar perros que vienen con la piel colgada. Generalmente por monta de hembras, cuando hay hembras que no están castradas, también intentan montar la hembra no se deja, ya hay otra pelea. Pasa mucho en gatos, pues los gatos que dejan salir a los techos, por ejemplo, entonces se pelean por una hembra, se pelean por comida, entonces llegan aquellos gatitos con abscesos o pelotitas de pus por todo lado, con heridas, obviamente los gatos también se quedan pegados en los alambres de púas, entonces me ha tocado suturar un montón, amputar colas, porque vienen con la cola guindando, no hay forma de acomodar esa cola, y simplemente, sí, pasa mucho. Tengo un paciente que ha ido 2 veces, uno con la cola y uno con la pata, porque se sale, se les escapa a la gente y entonces cuando vuelve con alguna herida. Obviamente el gato muy rápido y ese gato está castrado. Entonces ya eso no es un tema hormonal, sino que es un tema de comportamiento. Y pasa mucho en los pacientes, sobre todo en gatos, cuando se castran viejos. Viejo me refiero a después del año, cuando ya empezaron a salir, ya entonces ya tienen un comportamiento distinto, ya esto no es hormonal. Generalmente al castrarlos quitamos la parte hormonal y vamos a ver cambios en comportamiento más o menos 2 meses después, que es cuando los niveles de hormonas bajan en sangre. Entonces estamos hablando que un paciente que castramos hoy, en 2 meses podemos ver que ha bajado un poquito el temperamento, que es un poquito menos dominante sobre su comida o sobre la gente. Hay perritos cachorros que yo he atendido que la gente les habla en consulta y se vuelven a morderlos y son bebés. Entonces, generalmente, cuando lo regañan, ya eso es porque tienen niveles hormonales muy altos. Entonces, claro, esos perritos, si la gente no sabe corregirlos, cuando se estén peleando, ellos van a meter la mano y aquí termina mordiéndose el propietario. Entonces ya vamos a tener una situación que no es solo entre la especie, sino hacia otras especies. Niños, personas, hay que tomar en cuenta que también hay adultos mayores. Entonces, pues obviamente ya es un tema de importancia pública, ¿verdad? No es solamente un tema de que me mordió al perrito o se pelearon entre ellos, ya puede pasar a más. Y doctora, y muy importante porque a veces solemos descargar la frustración o el desconocimiento de lo que está pasando con el animalito agrediéndolo. Y yo creo que en este caso pues claramente pasa por una conciencia del propietario, o sea, del
del dueño de la mascota para entender qué es lo que está pasando con su animalito y no maltratarlo, ¿verdad? Claro, claro, generalmente pues como le menciono, nosotros tenemos muchas consultas con cachorros al inicio, ¿verdad? Porque es el periodo como de los cachorritos, entonces siempre surge la consulta, a qué edad, cuándo, qué debo hacer o es mejor no, entonces siempre se dan todas las indicaciones del caso y pues yo en lo particular, ¿verdad? Y creo que casi todos nosotros que trabajamos en esto, siempre recomendamos el refuerzo positivo, o sea, es premiar cuando el perro hizo algo bien, regañar si tengo que regañar, pero el timbre de la voz de uno es muy distinto, el perro no me va a entender si yo le digo no, o sí, hágalo, o sí, o eso no lo haga. El perro no me va a entender, ese no lo haga, porque él no comprende eso, ellos comprenden la voz de uno. Y entonces si usted le dice no de forma fuerte, pues él vuelve a ver y ya se dispersó. Tal vez eso era lo único que él necesitaba para dejar de morder lo que estaba mordiendo. Entonces ya lo voy corrigiendo lento. En el caso del perro es un poco más complicado, son muy dispersos, se dispersan sobre todo los cachorritos. La gente me dice, es que todo lo muerde. Claro, es un cachorro. Yo siempre le digo a la gente, los niños tocan, los perritos muerden. Esa es su forma de conocer. Pero yo le tengo que enseñar qué muerde y qué no. Yo he tenido aquí gente que el perro les tiene la mano mordida porque se deja morder mientras yo los estoy revisando para que se queden quietos. Entonces el perro está débil y tal. Cuando yo le digo la mano la tiene llena de dientitos. Yo digo, es que esto no tiene que usted que permitir. Porque si no, va a creer. ¿Perdón? Lo puede replicar en otra persona. No, y que él va a creer que es normal. Entonces, claro, pues va a crecer con esa conducta y cuando sea grande lo va a morder y no pasa nada porque desde pequeñito lo hago. Entonces, en el momento que vienen a la consulta, ya uno tiene que empezar a explicarle a la gente y pues al final de cuentas ha cambiado muchísimo. La gente me dice, es que yo nunca he tenido perros, en mi casa no me dejaban tener perros, este es mi primer perro. Entonces los tratan de una manera muy distinta como deberían de tratarlo. Entonces ya pues uno les va dando como el acompañamiento, ¿verdad? Pero sí es muy importante aprender uno a educarlos. O sea, uno tiene que educarse para educarlos a ellos. Doctora, yo quiero cerrar esta conversación con que usted nos dé tal vez un ABC importante sobre castración a modo de conclusión y esterilización y particularmente desmitificando ambos procedimientos, porque posiblemente mucha gente tiene muchas ideas o no los castran, porque estamos viendo, lo decía hace un momento, por muchas razones, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían sus tres puntos más importantes con los que la gente debería y tiene que quedarse sobre estos dos procedimientos, doctora? Lo primero y lo más importante son exámenes de sangre. Eso es algo que la gente no realiza antes de ningún procedimiento, cuesta mucho. Tenemos que someter a un paciente a un procedimiento mayor en el cual tenemos que tener la tranquilidad de que mi paciente va a estar súper para esa cirugía. Ese es el primer punto. Segundo punto, que si tenemos alguna duda, conversemos con el veterinario de confianza. Pues todos tenemos un veterinario del que siempre le llevamos, y yo me incluyo, cuando era pequeña, a las mascotas, él es el que me va a guiar, es el que me va a indicar. Si no quedo satisfecha con esa respuesta, pues sabemos muchos colegas, o sea, pueden buscar una segunda o una tercera opinión como pasa en personas. Es importante estar claro y consciente de lo que yo voy a hacer con mi mascota y al final de cuentas, pues averiguar, realmente es averiguar, evitar camadas, evitar tantos animalitos en la calle, evitar peleas, tener que correr a última hora. Entonces, pues siempre el procedimiento no es malo, siempre y cuando se haga de la forma correcta. Generalmente nos va a proveer más calidad de vida en el paciente a largo plazo, sin tomar en cuenta la parte genética, porque de eso no tenemos quite, pero sí nos va a dar mejor calidad de vida a largo plazo para nuestras mascotas, tanto perros como gatos. Yo quiero, doctora, aprovechar también para acompañar esto que usted nos comentaba con algo que leí, y es que ustedes los veterinarios son quienes mejor pueden informarnos a nosotros los dueños sobre la opción más adecuada para el animalito, ya sea castración o esterilización. No llegar directamente a decir, yo quiero que lo esterilice, yo quiero que lo castre. No, perdón, hay que hacer una valoración previa. Entonces eso es muy importante. Y también, doctora, la decisión de que si uno quiere tener camada debe hacerse desde la reflexión. Y yo creo que a veces la gente tiene camadas porque una de dos, o porque era un deseo y está muy bien y muy válido, o porque simplemente los tiene para después regalarlos porque no los tiene. Bueno, ya es otra consideración. Pero yo creo que si uno no puede asumir la llegada de los cachorros, es mejor no tenerlos. Y eso lo leí, y de verdad que uno debe ser muy responsable, insisto, sobre la reflexión. Eso es bastante, y verás que se ve mucho. A veces la gente no tiene la dimensión
y me preguntan, es que, ¿cómo cuánto saldría? Y ya uno pues hace un recuento así como de lo mínimo, ahora hay que hacer ultrasonidos, hay que hacer radiografías, si la perrita está pequeña tiene que comer alimento especial, tiene que tomar suplementos, o sea, es un acompañamiento para que mi perra, mi hembra, no se me desgaste y no se me vaya a morir en el proceso junto con los cachorros. Entonces realmente a largo plazo, si usted se pone a verlo, sale bastante económicamente hablando muy caro. Entonces, darle una calidad de vida a los perritos y pensar posterior, como usted dice, si los regalo, los tengo que regalar bien, para que los tiran a la calle, pues tampoco. Entonces, tiene un montón de implicaciones, ¿verdad? Pues yo no estoy en contra de que se reproduzcan, evidentemente, si no, no habría muchísimas razas, pero tiene que ser de forma muy responsable. Realmente sí hay que estar encima de eso, ¿verdad? Hay que dar acompañamiento, sobre todo aquellas razas brachiocefálicas, que son todas aquellas ñatitas. Ya uno sabe que esos perros no paren solos, es un perro de cesárea, y obviamente los costos son más elevados versus que pariera solita en casa, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener todo eso en cuenta antes de pensar en hacer eso. Y que obviamente mi hembra, antes de que yo la lleve a monta, esté con las vacunas al día, desparasitaciones al día, exámenes de sangre ideales para que ella pueda soportar una gestación. Entonces realmente sí es mucho la gestación en las perras, tanto como en perros como en gatos, son muy similares en cuanto a edades, o sea, cuánto tiempo van a estar preñadas, es muy poco tiempo, entonces claro, el desgaste físico de la hembra es mucho mayor. Y tomar después de esto en cuenta que la perrita o la gata tienen que amamantar. Entonces ya yo voy a tener los cachorros por 2 meses, entonces ya la gente al mes ya está como loca porque a veces son camadas muy grandes, entonces son golden o labrador, entonces son 5, 6, 7, 8 corriendo por toda la casa, entonces la gente los entrega mucho tiempo antes. Yo he recibido perros de 1 mes y 1 semana, que realmente son perritos que les entregan a la gente porque ya no los pueden tener, porque la perra no les da de mamar o porque no les quieren comprar la comida, infinidad de cosas. Ese periodo que separaron a los cachorros de la mamá previo es muy importante para socialización. Entonces tenemos todos esos cachorros que se comportan súper mal, que son malcriados, entonces es ese periodo que la hembra le enseña comportamiento a las crías, que es lo que nos está haciendo falta también. Entonces eso es una mala información que otra gente dice, no, al mes ya están listos. Yo recibo perros sin dientes. Entonces usted dice, ¿cómo va a comer este cachorro? Entonces hay que mandarlo con la nueva familia, con leche, con fórmula, con chupón, para ver cómo les va. Y hay muchos perritos que no lo logran. Entonces sí es un tema muy importante. Yo creo que este tema da hasta para más de una transmisión, doctora. Y bueno, esperamos haber dilucidado y despejado algunas de las dudas sobre castración y esterilización que mucha gente pueda tener. Doctora Karen Araya del Centro Veterinario Dr. Jimmy, muchísimas gracias, que forma parte de la red médica MediSmart. Muchísimas gracias por estos minutitos. Y, con todo gusto. De verdad que muy útil, muy al punto, y de verdad, y las personas que tengan dudas pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, por supuesto que también, doctora, ustedes tienen 2 locales, ¿verdad? En Heredia. Claro, tenemos 2 locales, Heredia Centro, y el otro está en Aurora de Heredia. Perfecto, entonces, doctora Karen Araya, del Centro Veterinario Dr. Jimmy, que forma parte de la red médica MediSmart. Doctora, muchísimas gracias, y a todos los que siguieron esta transmisión, muchísimas gracias, que tengan un lindo día.